¿Alguna vez has escuchado el nombre de Diná? Aunque su historia se menciona brevemente en la Biblia, su impacto atraviesa los siglos como un eco de dolor y olvido. Fue la única hija de Jacob registrada en las Escrituras, creciendo en un entorno dominado por 12 hermanos varones, en una época donde las mujeres apenas tenían un espacio en la historia. Sin embargo, su destino no estuvo marcado por sus logros o decisiones, sino por el silencio y la tragedia. ¿Quién fue realmente Diná? ¿Por qué su historia ha permanecido en las sombras? Su vida nos obliga a mirar más allá de lo que se cuenta, a recordar a aquellos que el tiempo ha borrado, a las personas cuyos sufrimientos fueron silenciados, pero nunca olvidados por Dios. Diná nació en una familia cargada de rivalidades y tensiones. Su madre, Lea, siempre vivió a la sombra de Raquel, la esposa favorita de Jacob. Durante años, Lea trató de ganarse el amor de su esposo a través de sus hijos, dándoles nombres que reflejaban su esperanza de ser finalmente valorada. Pero cuando nació Diná, no hubo celebraciones ni profecías sobre su futuro. No se mencionaron promesas divinas ni se auguró un destino especial. En un hogar dominado por hombres, sería protegida con celo o condenada a la indiferencia. Desde el principio, parecía destinada a ser una figura secundaria en la historia de su propia familia. El significado de su nombre, Diná, es justicia o juicio, una ironía cruel considerando los acontecimientos que marcarían su vida. En aquellos tiempos, las mujeres tenían pocas o ninguna posibilidad de decidir su propio destino. Eran piezas dentro de alianzas matrimoniales, herramientas políticas y rara vez se les concedía una voz propia. Sin embargo, Diná no era cualquier joven, era hija de Jacob, el patriarca elegido por Dios. ¿Eso cambiaría su destino? ¿La protegería de la injusticia o demostraría que ni siquiera en la familia del pacto se estaba a salvo del sufrimiento? Imagínate crecer rodeada de 12 hermanos varones, cada uno con su propia personalidad e historia. Entre ellos, Simeón y Leví eran conocidos por su carácter impulsivo y su temperamento explosivo. Eran hombres de acción, de respuestas inmediatas y decisiones drásticas. Pero, ¿cómo veían a Diná? ¿Era para ellos una hermana a quien proteger con fiereza o simplemente una figura sin voz en la dinámica familiar? Ser la única mujer en una casa dominada por hombres significaba vivir en un espacio ambiguo, resguardada pero aislada, visible pero sin derecho a opinar. En medio de tantas voces fuertes, ¿había alguien que realmente la escuchara? La historia de Diná se desarrolla en Canaán, una tierra llena de incertidumbre y peligros. La familia de Jacob se encontraba rodeada de pueblos extranjeros, buscando establecerse en un territorio que aún no les pertenecía. Cada día traía consigo nuevos desafíos, amenazas y decisiones difíciles. Y en medio de todo esto, Diná solo era una joven con el deseo de conocer más allá de los límites de su hogar. Pero en aquellos tiempos, la curiosidad de una mujer era vista con sospecha. Querer explorar, descubrir y entender el mundo podía interpretarse como una amenaza. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas historias han sido eliminadas de los registros simplemente porque no encajaban con las normas de su tiempo? ¿Cuántas personas fueron silenciadas porque su existencia desafiaba las expectativas impuestas por la sociedad? Diná simboliza a todos aquellos que fueron olvidados, a quienes sufrieron en el anonimato, sin que su voz fuera escuchada. Su historia nos obliga a mirar más allá de las páginas de la Biblia y preguntarnos, ¿qué nos quiere mostrar Dios a través de su ausencia en el relato? Tal vez quiere que recordemos a los invisibles, a los marginados, a los que han sido heridos y relegados por la historia. Si hasta aquí esta historia ya te ha hecho reflexionar, lo que viene a continuación te impactará aún más. La vida de Diná estuvo marcada por la injusticia, pero su nombre no tiene por qué desvanecerse en el olvido. Y es por eso que hoy estamos aquí, para dar voz a su historia.
Si quieres descubrir qué ocurrió con la única hija de Jacob y qué enseñanzas podemos extraer de su vida, quédate hasta el final. No olvides apoyar este contenido dejando tu like, suscribiéndote al canal y compartiendo tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez habías escuchado sobre Diná? La Biblia guarda silencio sobre la infancia de Diná. No nos dice cómo era su relación con Jacob ni qué papel jugaba dentro de su familia. Pero el silencio también puede hablar. En un hogar con 12 hijos varones, ¿quién se preocupaba realmente por la única niña? Mientras los nombres de sus hermanos quedaron grabados en la historia de Israel, el de ella parecía desvanecerse en las sombras. Es fácil imaginarla creciendo sin recibir la misma atención, sin tener un lugar propio en un mundo diseñado por y para los hombres. Las mujeres en la época de los patriarcas tenían pocas opciones. Sus destinos eran decididos por las figuras masculinas de su familia. Lea, su madre, lo sabía mejor que nadie. Pasó su vida luchando por el amor de Jacob, siempre relegada detrás de Raquel. Tal vez, al ver a Diná, intentó protegerla del mismo sufrimiento que ella había soportado. Pero ¿cómo resguardarla de la indiferencia cuando ella misma era víctima de esa realidad? ¿Miraba Raquel a Diná con desdén o con lástima? En medio de la batalla entre dos mujeres por el amor de un hombre, ¿quién se preocupaba por la niña que crecía en ese campo de conflicto? La casa de Jacob estaba llena de tensiones y rivalidades. Los hijos de Lea resentían su posición en comparación con los de Raquel. José, el favorito de su padre, despertaba envidia. Rubén tomaba decisiones impulsivas, mientras que Simeón y Leví destacaban por su carácter implacable y su predisposición al conflicto. Entre celos, disputas y deseos de reconocimiento, ¿qué lugar ocupaba Diná? No sabemos si encontró apoyo entre sus hermanos o si fue solo una espectadora de la lucha de poder dentro de su propia familia. Imagina crecer rodeada de hombres en una cultura donde las mujeres tenían pocas oportunidades de influir en su destino. Mientras sus hermanos eran preparados para liderar, gobernar y combatir, ¿qué esperaba el futuro para Diná? No había historias de mujeres heroicas que pudieran inspirarla, ningún modelo que le mostrara que su vida podía ser diferente. Desde antes de nacer, su camino ya estaba trazado. ¿Alguna vez soñó con algo distinto? ¿Deseó escapar de la jaula invisible que la sociedad le había impuesto? A lo largo de la historia, muchas voces han sido silenciadas, relegadas a los márgenes de los relatos en los que los protagonistas siempre fueron otros. Pero Dios ve lo que el mundo ignora. Escucha los susurros de los olvidados. Y aunque la Biblia no nos cuente en detalle la infancia de Diná, hay algo que podemos tener por seguro: Dios nunca apartó su mirada de ella. Tal vez alguna vez te has sentido invisible, como si tu vida no importara tanto como la de los demás, como si solo fueras un personaje secundario en la historia de otros. Pero quiero decirte algo: para Dios, tú eres importante. Él conoce tu nombre, tu historia, tus luchas. Aunque el mundo no te vea, Él sí lo hace. Diná pudo haber sido olvidada por los hombres, pero nunca por su Creador. Diná creció en un hogar donde su vida estaba limitada a los espacios permitidos por los hombres que la rodeaban. Pero un día sintió el deseo de salir, de descubrir lo que había más allá de las tiendas de su familia. En Génesis 34, se nos dice que Diná fue a ver a las hijas de la tierra. Era un simple anhelo de conocer a otras mujeres, de compartir con ellas, de entender cómo vivían. Pero esa decisión marcó su destino. Su curiosidad la llevó a un encuentro del que jamás podría volver siendo la misma. No sabemos qué pensaba Diná al salir ese día. La Biblia no nos da detalles sobre sus emociones. ¿Fue un acto espontáneo o algo que llevaba tiempo planeando? Había oído hablar de las jóvenes de Siquelm, de sus vestimentas, de sus costumbres.
Se preguntaba cómo sería una vida sin la constante vigilancia de sus 12 hermanos. Lo que sí sabemos es que, al aventurarse fuera de su hogar, quedó expuesta a un mundo que no estaba diseñado para protegerla. Y ese mundo tenía sus propias reglas. Sikelm, el hijo del líder de la ciudad, la vio y se sintió atraído por ella. Era un hombre poderoso, acostumbrado a obtener lo que deseaba. La Biblia dice que quedó prendado de Diná, pero también menciona que la afligió. Aquí es donde la historia se torna oscura y las interpretaciones difieren. Algunos creen que la sedujo, otros que la tomó por la fuerza. ¿Fue amor o fue abuso? ¿Fue deseo o fue dominación? La historia deja más preguntas que respuestas. Pero lo que está claro es que, después de aquel encuentro, la vida de Diná nunca volvió a ser la misma. Independientemente de cómo haya ocurrido, la realidad es que Diná quedó atrapada en una situación que no eligió. Su destino ya no estaba en sus manos. En una cultura donde el honor de una mujer definía su valor, su futuro se volvió incierto. ¿Qué sintió al darse cuenta de que todo había cambiado en un solo instante? Alzó la mirada al cielo preguntándose por qué Dios había permitido aquello. La hija invisible de Jacob se convirtió de repente en el centro de un conflicto que estaba a punto de estallar. Pero esto no era solo un asunto personal. En aquellos tiempos, lo que le sucedía a una mujer tenía repercusiones para toda su familia. Para Sikelm, aquel encuentro podía haber sido un acto de pasión, un deseo momentáneo. Pero para los hermanos de Diná, fue una afrenta imposible de perdonar. El honor de Jacob y sus hijos estaba en juego. Lo que ocurriría después no solo cambiaría la vida de Diná, sino que marcaría el destino de toda una ciudad. Si observamos bien la historia, hay algo inquietante: la voz de Diná nunca aparece. No sabemos qué dijo, qué sintió, qué pensó. Su historia se cuenta a través de las acciones de los hombres, como si sus propias palabras no importaran. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en la historia? ¿Cuántas voces han sido silenciadas? El encuentro con Sikelm marcó su vida para siempre, pero su historia no terminó ahí. Lo que vino después desataría la ira, la venganza y la sangre. Cuando Jacob se enteró de lo que había sucedido con Diná, su reacción fue desconcertante. Jacob permaneció en silencio, sin pronunciar una sola palabra hasta el regreso de sus hijos del campo. ¿Por qué no actuó de inmediato? ¿Por qué no salió en defensa de su única hija? Quizás estaba calculando las posibles repercusiones de sus acciones, midiendo las consecuencias para su familia. O tal vez, dentro de la mentalidad de su época, el destino de una hija simplemente no pesaba tanto como el honor de los hijos varones. Mientras el día avanzaba y el sol descendía en el horizonte, Diná seguía atrapada en la casa de Sikelm, enfrentando un destino que jamás había elegido. Por otro lado, sus hermanos no tardaron en reaccionar y lo hicieron con una furia incontrolable. Para ellos, esto no era solo un agravio personal, sino una humillación imperdonable para la familia de Jacob. La ira de Simeón y Leví se desató como un incendio en un campo seco. No era solo por Diná, sino por lo que ella representaba dentro de su linaje. Sikelm, por su parte, parecía ajeno a la magnitud de lo que había provocado. En su cultura, tal vez su acción no era vista con la misma gravedad con la que la percibían los hijos de Jacob. En lugar de huir o mostrar algún remordimiento, hizo algo impensado: pidió la mano de Diná en matrimonio. Acudió a su padre, Jame, y le pidió que negociara la unión. Para él, la solución era sencilla: una alianza entre familias. Creía que el amor o el deseo eran justificación suficiente para lo que había hecho. Pero para los hijos de Jacob, esta propuesta no era más que una burla, un insulto aún mayor que el primero. Lo que siguió fue una estrategia teñida de engaño. Simeón y Leví hablaron con Sikelm y Jame, pero sus palabras estaban impregnadas de veneno. Fingieron aceptar la propuesta con una sola condición:
que todos los hombres de la ciudad se circuncidaran. Parecía un acuerdo razonable, un requisito comprensible para formalizar la unión. Sin embargo, en realidad era la trampa de una masacre. Mientras Siquelm celebraba, creyendo que había asegurado su futuro con Diná, sus hermanos ya estaban preparando su caída. ¿Y Diná? La Biblia guarda silencio sobre lo que pasaba por su mente en ese momento. No sabemos si aceptaba la idea de casarse con Siquelm o si lo despreciaba. No sabemos si sintió alivio o terror. Su historia avanza sin que su voz sea escuchada, sin que sus pensamientos sean registrados. Como tantas otras mujeres a lo largo de la historia, su destino estaba siendo decidido en espacios donde no tenía lugar, por hombres que no pedían su opinión. En aquella época, el honor se lavaba con sangre. La deshonra no podía quedar impune. ¿Pero quién pagaba realmente el precio? ¿Acaso Diná se sintió protegida por sus hermanos? ¿O simplemente vio en ellos otra forma de control sobre su vida? Cuando la ira se convierte en la única respuesta, ¿se hace justicia o solo se perpetúa el dolor? La decisión de Simeón y Leví estaba tomada. La ciudad de Siquelm debía pagar por lo que había sucedido. Pero en medio de la furia, la voz de la mujer más afectada seguía sin ser escuchada. El plan se ejecutó con precisión. Siquelm y Jame lograron convencer a todos los hombres de su ciudad para que aceptaran la circuncisión como condición para unirse al pueblo de Jacob. Les prometieron riquezas, alianzas, prosperidad. Nadie sospechaba que esas palabras eran solo el disfraz de una condena segura. Mientras los habitantes de Siquelm cumplían con el pacto, la venganza de los hijos de Jacob ya estaba en marcha. 3 días después, cuando el dolor de la circuncisión debilitó a todos los varones de la ciudad, Simeón y Leví atacaron sin piedad. Su furia cayó sobre Siquelm como una tormenta devastadora. Con espadas en mano, irrumpieron en la ciudad y arrasaron con todo a su paso. No fue una batalla, sino una ejecución. Los hombres de Siquelm, sin posibilidad de defenderse, fueron eliminados uno por uno. Entre los cuerpos sin vida, yacía Siquelm, aquel que había deseado a Diná, aquel que había intentado tomarla como esposa. Pero ¿cómo se sintió Diná en ese momento? ¿Vio a sus hermanos como sus salvadores o como los autores de una nueva tragedia en su vida? Su historia sigue sin respuestas. La Biblia nos dice que, después de la masacre, fue sacada de la casa de Siquelm y llevada de vuelta al hogar de su familia. ¿Pero qué significaba regresar a un lugar donde su voz no importaba? Mientras Simeón y Leví creían haber restaurado su honor, ¿acaso Diná se sintió verdaderamente libre? ¿O simplemente pasó de una prisión a otra? La furia de Simeón y Leví cayó sobre la ciudad como un huracán implacable. Con espadas en mano, irrumpieron sin titubear, destruyendo a todo aquel que se cruzara en su camino. No hubo resistencia, nadie tuvo oportunidad de defenderse. Uno a uno, los hombres de Siquelm fueron cayendo, su sangre empapando el suelo como pago por la afrenta cometida contra su hermana. No fue una batalla ni un enfrentamiento justo, fue una ejecución meticulosamente planeada. Entre los cuerpos inertes, yacía Siquelm, aquel que había deseado a Diná, aquel que había intentado hacerla su esposa. Su destino quedó sellado sin compasión. Pero, en medio de aquel baño de sangre, ¿qué sintió Diná? ¿Vio en sus hermanos a sus salvadores o simplemente a los arquitectos de su destino? La Biblia nos dice que, tras la masacre, la sacaron de la casa de Siquelm, pero guarda silencio sobre lo que ella pensaba. ¿Sintió alivio al dejar atrás aquel lugar o solo cambió de una jaula a otra? Su voz sigue siendo un eco ausente en esta historia, un silencio que grita más fuerte que cualquier espada. Nadie sabe si aprobaba lo que hicieron sus hermanos, si lloró por la ciudad devastada en su nombre o si se sintió culpable por el caos que su tragedia desató. Solo sabemos que fue llevada de regreso a la casa de Jacob. ¿Pero de qué servía volver a un hogar donde nunca tuvo voz? Simeón y Leví actuaron con una brutalidad feroz,
pero en su mente creían haber hecho lo correcto. En la lógica de su época, pensaban que habían restaurado el honor de su hermana. Pero, ¿la violencia realmente puede traer justicia? Su acto no solo cobró vidas, sino que transformó a su familia en un enemigo temido por todas las naciones cercanas. Cuando Jacob se enteró de lo que habían hecho sus hijos, no los felicitó ni los alabó como héroes. Su reacción fue otra. «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra», dijo con preocupación. Génesis 34:30. No mencionó a Diná, no habló de su sufrimiento, ni de lo que significaba para ella todo lo ocurrido. Su miedo no era por su hija, sino por las consecuencias que el derramamiento de sangre traería sobre su pueblo. Una vez más, la historia de Diná giraba en torno a los hombres que decidían su destino. Siquem la había tomado sin su consentimiento, sus hermanos la vengaron sin preguntarle, y su padre solo temía por el futuro de su pueblo. ¿Pero alguien pensó en ella? ¿Alguien se preocupó por lo que realmente quería? En medio de la masacre y la venganza, la voz de la mujer más afectada siguió siendo ignorada. 19:52. Quien pensó en ella, quien se preguntó cómo se sentía la mujer detrás de toda esta tragedia en medio de la sangre y la furia, la voz de Diná siguió siendo silenciada. El aire estaba cargado de tensión. La masacre de Siquem no solo había cobrado vidas, sino que había convertido a la familia de Jacob en fugitivos. El miedo se apoderó del campamento. Jacob no celebró la venganza de sus hijos, no sintió alivio ni orgullo en su corazón, solo había preocupación. Sabía que los demás pueblos de la región no dejarían impune el derramamiento de sangre. La ira de Simeón. Leví había encendido una chispa peligrosa, una que podía consumirlos a todos. La única opción que les quedaba era huir. Jacob, consciente de la amenaza que ahora pesaba sobre su familia, reunió a todos y emprendieron el camino hacia Betel. Pero, ¿cómo fue este viaje para Diná? ¿Qué sentía mientras abandonaba el lugar donde había sido ultrajada, pero también la única vida que había conocido? En su silencio, podemos imaginar su angustia. No solo había sido tomada sin su consentimiento, sino que ahora también era la razón por la cual su familia tenía que escapar. En una sociedad donde el honor definía el valor de una persona, ¿cómo la miraban los demás? ¿La veían como una víctima o como una carga? A medida que la caravana avanzaba, Diná desaparecía lentamente de la historia. La Biblia ya no vuelve a mencionar su nombre. Como si, después de todo lo que había soportado, su existencia simplemente se hubiera desvanecido. Sus hermanos continuaron su camino, su padre tuvo nuevas revelaciones divinas, pero ella quedó en el olvido. ¿Cómo es posible que una mujer que sufrió tanto fuera silenciada de esta manera? ¿Fue su historia demasiado incómoda para ser contada? A lo largo de los siglos, la vergüenza y el silencio han sido herramientas de opresión contra las mujeres. Diná no fue la primera ni sería la última en ser reducida al margen por la cultura de su tiempo. Pero Dios no olvida a los que han sido marginados. Aunque las páginas de la Biblia ya no narren su destino, podemos estar seguros de que su vida continuó. Su historia no terminó en el vacío. Porque Dios es aquel que recoge los pedazos rotos y da un nuevo propósito a quienes han sido heridos. Este exilio no solo fue un desplazamiento físico, sino también una expulsión emocional. Diná perdió la oportunidad de ser quien pudo haber sido antes de Siquem. Antes de la tragedia, era una joven con sueños, con curiosidad, con ansias de conocer el mundo. Pero después de aquel día, su identidad quedó reducida a lo que le ocurrió. Su historia no se contó desde su propia voz, sino desde la ira de sus hermanos y la preocupación de su padre. Tal vez alguna vez has sentido que tu historia ha sido contada por otros, que tu dolor ha sido interpretado según la narrativa de quienes te rodean. Pero Dios no te ve como el mundo te ve. Él conoce cada lágrima que has derramado, cada pensamiento que has guardado en el silencio. Aunque las personas te olviden, Él no lo hará. Diná desapareció de los relatos bíblicos,
pero su historia sigue hablándonos hoy. Nos recuerda a todas esas voces que han sido apagadas, a quienes han sido heridos y luego olvidados. Nos invita a reflexionar sobre las injusticias que persisten a lo largo del tiempo. Pero, más allá de lo que sabemos, aún queda una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó con ella después del exilio? ¿Encontró la paz? El silencio que la envuelve tras la masacre de Siquelm es inquietante. Su nombre solo aparece una última vez, y después, nada. Los hermanos de Dina la sacaron de la casa de Siquelm, pero, a partir de ese momento, su nombre desapareció de los relatos bíblicos. Ninguna palabra sobre su futuro, ningún rastro de cómo fue tratada dentro de su propia familia. ¿Acaso encontró un lugar entre los suyos o fue reducida a una sombra dentro de la casa de Jacob? Una vez más, su historia fue narrada solo a través de las decisiones de los hombres, mientras su propia voz permanecía en silencio. Algunos estudiosos intentaron reconstruir su destino, levantando hipótesis sobre lo que podría haberle sucedido. Una de las posibilidades más discutidas es que Dina nunca se haya casado. En la cultura de la época, una mujer que hubiera pasado por lo que ella pasó difícilmente encontraría marido, pues muchas familias valoraban la pureza femenina por encima de todo. Si ese fue el caso, ¿cómo fue tratada dentro de su casa? ¿Recibió el cariño de sus familiares o fue vista como un recordatorio incómodo de un episodio que todos preferían olvidar? Otra teoría sugiere que Jacob podría haber decidido enviarla lejos, casándola con un extranjero para evitar que su historia siguiera siendo un peso para la familia. En tiempos donde las alianzas matrimoniales eran frecuentemente utilizadas como estrategia política, tal vez esa haya sido la solución encontrada para restaurar el nombre de su pueblo. Pero, si esto realmente ocurrió, ¿cómo se sintió Dina al ser alejada de todo lo que conocía? ¿Pudo reconstruir su vida o su dolor la persiguió para siempre? Independientemente del desenlace, una cosa es cierta: el impacto emocional de todo lo vivido fue inmenso. Dina no fue solo víctima de violencia y humillación, sino que también se convirtió en un símbolo de venganza. Su nombre quedó marcado como la chispa de una masacre, la justificación para un éxodo forzado, la cicatriz de una herida que nunca fue realmente curada dentro de su familia. Pero, ¿quién se preocupó por su sufrimiento? ¿Quién realmente quiso escuchar su dolor? La historia de Dina resuena con la de innumerables mujeres a lo largo de los siglos, mujeres silenciadas, usadas como moneda de cambio, olvidadas por las páginas de la historia. Pero, aunque el mundo las ignore, Dios no las olvida. Él ve cada lágrima que nadie vio, conoce cada herida que nunca fue mencionada. Aunque la Biblia no nos revela el final de la trayectoria de Dina, podemos estar seguros de que su historia no se perdió ante los ojos de Dios. Puede que nunca haya tenido la oportunidad de contar su versión de los hechos, pero su historia sigue hablando. Nos recuerda el sufrimiento de los silenciados, la soledad de los marginados, la necesidad de justicia en un mundo que tantas veces ignora a los más vulnerables. Su propio nombre, que significa justicia, nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Realmente se hizo justicia para ella? Todavía quedan muchas dudas sin respuesta, pero los desdoblamientos de su historia dejan claro que las decisiones tomadas en su nombre no quedarían sin consecuencias. Sus hermanos, que decidieron su destino sin consultarla, pronto tendrían que enfrentar el peso de sus propias acciones. El precio de sus acciones fue alto. ¿Fue la venganza de Simeón y Leví una solución o simplemente una cadena de destrucción? Con el paso del tiempo, las consecuencias de la masacre de Siquelm no fueron olvidadas. Lo que hicieron Simeón y Leví marcó sus destinos de una manera que quizás no habían anticipado cuando desenvainaron sus espadas. Su furia descontrolada no solo destruyó una ciudad entera, sino que también dejó una herida profunda en la propia familia de Jacob. Aunque al principio su padre se mantuvo en silencio, años después, esas acciones volvieron a salir a la luz de una forma inesperada. Cuando Jacob estaba a punto de morir, llamó a sus hijos para bendecirlos,
pero la bendición que dio a Simeón y Leví no fue lo que ellos esperaban. En lugar de palabras de honra y prosperidad, recibieron una sentencia que resonaría a lo largo de las generaciones: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue cruel. En su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis 49, 6-7. Estas palabras fueron devastadoras. En la tradición bíblica, la bendición de un padre era algo sagrado, una proclamación sobre el futuro de sus hijos. Sin embargo, en este caso, en vez de recibir promesas de grandeza, Simeón y Leví fueron condenados a ser dispersados, a no tener una herencia establecida dentro del pueblo de Israel. La ira que los había consumido en su juventud se convirtió en la razón por la cual nunca prosperarían como tribus independientes. Con el tiempo, la tribu de Simeón perdió su identidad dentro de Israel, absorbida por la tribu de Judá. Sus descendientes no lograron establecerse como una nación fuerte, sino que se diluyeron entre los demás. Leví, por su parte, también fue dispersado, aunque su historia tomó un giro inesperado. En un acto de redención, los levitas fueron escogidos por Dios para servir en el sacerdocio, convirtiéndose en los guardianes del santuario. Sin embargo, nunca tuvieron tierra propia y dependían de las demás tribus para sobrevivir. El juicio de Jacob sobre sus hijos revela una verdad profunda: el pecado tiene consecuencias, y las decisiones tomadas en un momento de ira pueden marcar generaciones enteras. La venganza de Simeón y Leví no solo destruyó a Siquelm, sino que también destruyó su propio futuro. Creyeron que estaban protegiendo el honor de su hermana, pero en el proceso sellaron su propio destino, un destino que los perseguiría para siempre. Más allá de la maldición, esta historia nos invita a reflexionar sobre algo mucho más grande: la justicia de Dios. La ira humana es impulsiva, destructiva y ciega, pero la justicia de Dios es perfecta y nunca se equivoca. Mientras los hombres buscan venganza, Dios busca restauración. Simeón y Leví actuaron movidos por la rabia, sin considerar las repercusiones futuras. Al final, su legado no fue uno de honor, sino de advertencia. La historia de Dina no concluyó con la masacre de Siquelm. Sus consecuencias trascendieron mucho más allá de su propia generación. La maldición sobre sus hermanos nos enseña que el pecado no queda impune, que cada acción tiene su eco en la eternidad. Y nos deja una pregunta profunda: ¿qué pasaría si, en lugar de dejarnos arrastrar por la ira, aprendiéramos a confiar en la justicia de Dios? La historia de Dina es solo una de tantas que nos muestra cómo las voces de las mujeres fueron silenciadas en tiempos antiguos. Ella no fue la única. A lo largo de las Escrituras, encontramos relatos de mujeres que sufrieron, que fueron marginadas, que quedaron atrapadas en circunstancias que no eligieron. Sin embargo, aunque la sociedad las ignoró, Dios nunca lo hizo. Él vio a cada una de ellas, escuchó su clamor y en su tiempo levantó a mujeres que marcaron la historia de su pueblo. Agar, la sierva de Sara, fue expulsada al desierto con su hijo, sin esperanza ni refugio, pero en su momento más desesperado, Dios la encontró y le hizo una promesa. «Tú eres el Dios que me ve», dijo ella, Génesis 16:13. En un mundo donde su vida no tenía valor, Dios la miró y le aseguró que no estaba sola. Lo mismo ocurrió con Ana, que lloraba en el templo por no poder tener hijos. La gente no entendía su dolor, pero Dios sí, y no solo la escuchó, sino que la hizo madre de un profeta. Dios no ignora a los que el mundo olvida. La historia de Ruth también lo demuestra. Ella era una extranjera, sin derechos, sin un futuro claro, pero Dios la guió hasta Belén y la convirtió en parte del linaje de David, un eslabón clave en la genealogía de Jesús. Lo mismo ocurrió con Esther, una mujer joven que parecía insignificante, pero a quien Dios usó para salvar a su pueblo. La Biblia, una vez más, nos muestra que lo que el mundo desecha, Dios lo usa para grandes propósitos. Jesús llevó esta enseñanza a su máxima expresión.
En una sociedad que relegaba a las mujeres a un papel secundario, Él las colocó en el centro de su ministerio. Habló con la samaritana junto al pozo cuando nadie más lo haría. Defendió a la mujer sorprendida en adulterio, impidiendo que fuera apedreada. Sanó a la mujer que había sufrido durante años de flujo de sangre, restaurando no solo su salud, sino también su dignidad. Y, cuando resucitó, fue a las mujeres a quienes primero se apareció. Todo esto nos muestra algo fundamental. Dios ve lo que la humanidad ignora, escucha las voces que otros callan, levanta a los que han sido marginados y da propósito a los que han sido descartados. La historia de Dina, aunque envuelta en silencio, es un recordatorio de que Dios nunca olvida a los que han sido heridos. Tal vez su vida fue marcada por el dolor y el olvido, pero en el corazón de Dios, su historia nunca fue olvidada. Silenciados, en levantar a los que han sido olvidados. La historia de Dina, aunque marcada por el sufrimiento y el silencio, es un testimonio de que Dios no olvida a los que son heridos, a los que son marginados, a los que quedan en las sombras. Dina representa a todos aquellos cuyos nombres nunca son recordados, cuyas historias se pierden en el olvido, pero cuyas vidas siguen siendo vistas por Dios. A lo largo de los siglos, el dolor y la injusticia han dejado cicatrices en la humanidad, pero la restauración de Dios no tiene límites. No importa cuán profunda sea la herida, Dios tiene el poder de sanar, restaurar y dar propósito. Las historias de aquellos que han sufrido no terminan en el sufrimiento, pueden convertirse en testigos del poder redentor de Dios. Dina, aunque nunca tuvo la oportunidad de dar su testimonio, nos recuerda que incluso en el silencio y en el olvido de los hombres, Dios sigue trabajando. Él ve lo que el mundo ignora, escucha lo que otros callan y da propósito a las vidas rotas. La historia de Dina nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, cómo vemos a aquellos que han sido heridos, y cómo buscamos la justicia de Dios en lugar de ceder a la venganza humana. Aunque su historia no tuvo un cierre claro, podemos confiar en que Dios, en su justicia y misericordia, ha dado un propósito eterno a cada vida, incluso a las más silenciadas. Y lo que parece perdido en las manos del hombre, puede encontrar un nuevo propósito en las manos de Dios. ¿Silenciado nuestras voces y las de los demás buscando justicia a nuestra manera? La historia de Dina nos invita a mirar más allá del dolor y la injusticia, a confiar en que Dios tiene el control y que, aunque no siempre entendamos su plan, Él no olvida a los que sufren. La cruz de Cristo es la máxima expresión de la restauración de Dios, un recordatorio de que, aunque el sufrimiento sea inevitable en este mundo, Él puede traer sanidad, paz y un propósito eterno a nuestras vidas. Dina, cuya historia quedó suspendida en silencio, sigue siendo un testimonio de que en Dios siempre hay un propósito, incluso cuando no entendemos completamente lo que ocurrió. La vida de Dina no fue en vano. A través de su sufrimiento, se nos invita a reflexionar sobre la dignidad humana y la importancia de la justicia de Dios. En Él, nadie es definido por su dolor, sino por la gracia y restauración que Él ofrece. Hoy, su historia nos desafía a ser defensores de los que no tienen voz, a buscar la justicia de Dios en vez de caer en la trampa de la venganza, y a recordar que, aunque el mundo pueda ignorar, Dios nunca olvida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente hemos permitido que nuestro dolor nos defina? ¿O hemos tomado la decisión de dejar que Dios transforme nuestras cicatrices en un mensaje de esperanza? A menudo, en momentos de sufrimiento, buscamos tomar el control y vengarnos, sin imaginar que esas decisiones pueden tener un impacto mucho mayor del que pensamos. La historia de Dina no es solo la de una mujer olvidada, es un recordatorio vivo de que cada vida tiene un propósito, incluso cuando parece que el mundo la ha dejado atrás. Nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento y la justicia divina, mostrándonos que, a pesar de todo el dolor, nunca es el final de la historia. Dios ve lo que los demás no pueden ver, escucha lo que otros callan, y en sus manos, cada vida se convierte en un testimonio de restauración. Lo que para el mundo parece perdido, Él lo toma y lo renueva, dándole un nuevo significado. Si este relato tocó algo profundo en ti,
¿Por qué no compartirlo con alguien que pueda necesitar oírlo? Deja tu comentario y cuéntanos lo que piensas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda inspirarte. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Que la bendición de Dios te acompañe.